bienvenidos a una nueva edición del consultorio psicológico online. Como cada jueves nosotros nos reunimos para conversar sobre los temas de ayuda, principalmente para nuestra sociedad, sobre la salud mental y cómo también podemos mejorar en nuestra vida personal. Estamos el día de hoy para tratar el tema ¿cómo puedo gestionar mis emociones? Y para ello hemos invitado a la licenciada psicóloga Fanny Carita Yankee, a la cual quiero saludar. ¿Cómo está, licenciada Fanny? Un gusto tenerla en el consultorio psicológico online. Mucho gusto. Gracias por la bienvenida. Sí. Muy bien. Comentaba yo que vamos a tratar este tema de cómo gestionar mis emociones, ¿no? Y es algo que en la pandemia incluso algunas personas han lidiado contra esto y otras probablemente han descubierto también nuevas formas de cómo hacerlo. Pero con el consultorio de hoy día vamos a disipar seguro todas las dudas. Así que le cedo la palabra y el tiempo para que usted pueda desarrollar el tema. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos los estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Me voy a presentar un poquito para que me conozcan antes. Mi nombre es Fanny Dianet Carita Yankee, soy egresada de la Universidad Católica, soy psicóloga de profesión y bueno, también tengo una maestría en salud mental de niño, del adolescente y familia. Me gusta mucho lo que es la psicología clínica y justamente he elegido este tema, el tema de cómo gestionar las emociones, porque es muy importante. Si bien el licenciado Eric nos estaba comentando, perdón, que durante esta pandemia eh, se ha visto muy afectada nuestras emociones, en realidad de todos, ¿no? Empezando por el confinamiento y justamente vamos a ver ahora cómo nosotros cómo nosotros vamos a dominar estas emociones, ¿sí? Cómo nosotros podemos dominar estas emociones. Entonces se dice que las emociones vienen de pronto. Nosotros no podemos controlar a las emociones en sí, en qué momento vamos a sentir un susto o una alegría, una tristeza, ¿verdad? Porque las emociones vienen cuando ellas quieren, ¿sí? Y es posible, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Es posible que nosotros tengamos algún control en las emociones una vez que vienen? ¿Es posible que nosotros tengamos algún control en las emociones? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿No? Vamos a poner un ejemplo y vamos a comparar, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de dos personas que son conferencistas, ¿sí? Uno de ellos, el primero, es el que sí domina el miedo, el que sí siente, el que siente el miedo, pero logra dominar. ¿Y por qué el otro, el segundo conferencista, no logra dominar ese miedo? ¿Cuál es la diferencia en ese momento si los dos están viviendo el mismo episodio? ¿Por qué uno logra dominar el miedo y por qué el otro no? Podemos hacernos esa pregunta, ¿ya? Y es ahí donde decimos, ¿no? Las emociones tienen mucho que ver también con lo que nosotros sentimos. Las emociones tienen mucho que ver con lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque está en nuestro interior. Y esto vamos a ir explicándolo poco a poco. Se dice que la emoción procede a lo que nosotros pensamos, ¿no? El origen de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que nosotros sentimos, siempre va a venir después de un pensamiento. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos pensamientos tristes, catastróficos, pensamientos de que, uy, ya, la vida ya, aquí, ya, ¿no? Ya no continúa, ya, todo catastrófico. Obviamente esto nos va a generar una emoción, ¿cierto? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos pensamientos positivos? Ok, ahorita no me estoy yendo muy bien, ahorita estoy muy estresado de repente, pero más adelante de acá o mañana es otro día y las cosas pueden mejorar. Nuestra emoción también se va a ver influenciada, ¿verdad? Por eso es muy importante ver esto. Mucho de lo que nosotros pensamos va a generar una emoción. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta qué es lo que nosotros estamos pensando, cuáles son nuestros pensamientos.
¿sí? Y cuando esta emoción se instala en nuestro interior, ¿qué va a pasar? Esta emoción nos mueve, es decir, nos motiva a actuar de una cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra emoción nos está llevando a actuar de una cierta manera. Por eso es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta, no sé si les ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento hemos tenido una emoción y hemos actuado de una manera y luego nos hemos sentido culpables. Ay, ¿por qué hice esto? ¿En qué momento? ¿Por qué hice esto, no? ¿Por qué? Porque no ha habido control de esa emoción. Si uno, por ejemplo, está enojado y viene un compañero y como se siente enojado, no gestiona bien esa emoción y le contesta mal al compañero, obviamente va a venir la culpa, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que sí es importante manejar esa emoción para luego no sentir esa culpa, ¿cierto? Si nosotros llevamos mucho tiempo experimentando una serie de emociones, hay que tener mucho cuidado también con esto. ¿Por qué? Porque antes de eso es importante también aclarar que las emociones no son buenas y tampoco son malas. Si por ahí alguien les ha comentado, incluso a mí también me comentaron, ¿no? Hace mucho tiempo, antes de estudiar la carrera, eh, que ay, la cólera es mala, ¿no? O hay emociones buenas y malas, pero eso no es cierto. En realidad, no hay emociones buenas ni malas, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Dónde está lo malo? Si las emociones no son buenas ni malas, ¿dónde está lo malo? Lo malo está en cómo uno actúa ante esa emoción, ¿sí? Si uno siente cólera y va y golpea la puerta, porque hay personas que lo hacen de manera impulsiva, ¿dónde está lo malo? No hay nada de malo en la cólera. Lo malo está en cómo actúa porque está golpeando la puerta, ¿no? Entonces, las emociones no son buenas ni malas. Está en cómo uno actúa, ¿sí? Em, Y preguntémonos, ¿no? ¿Qué nos piden las emociones? ¿Qué nos piden las emociones? ¿Qué piden las emociones de nosotros, en realidad, cuando aparecen? Lo que está pidiendo es que nosotros sintamos esa emoción realmente. Lo que nos está pidiendo es que en nuestro cuerpo nosotros nos permitamos sentir esa emoción, ¿sí? Para que luego, para que esa emoción tampoco nos domine. Cuando me refiero a que permitir sentir esa emoción es que es bueno que empezar a conocer esa emoción. ¿Cómo es esa emoción? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque pasa que hay personas que no saben qué emoción están sintiendo, porque no han identificado, desde niños no nos han enseñado a identificar nuestras emociones. Entonces, es importante primero observar esa emoción, ¿sí? Observar, ¿ok? Estoy sintiendo tristeza, por decir, tengo ganas de llorar. Estoy observando qué emoción estoy sintiendo. O estoy renegando, tengo ganas de gritar, ¿no? O me pongo roja, estoy colérica, siento cólera, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es observar la emoción, ¿sí? Lo segundo que tenemos que hacer es sentir esa emoción, sentir esa emoción. ¿Mm? Por ahí se dice, mmm, dime qué pensamientos estás teniendo y te voy a decir qué emociones estás sintiendo, qué pensamientos estás teniendo y qué emociones estás teniendo. ¿Sí? Y si sigues teniendo esa emoción constantemente, ¿qué va a generar a la larga? Esto te va a generar un estado de ánimo. Entonces es importante tener en cuenta las cosas que nosotros estamos pensando. ¿Sí? Si tienes pensamientos tristes, como decía, esto te va a afligir y a la larga esa emoción de la tristeza, que estás teniendo pensamientos tristes y te está generando tristeza y va como un círculo vicioso, eso es peligroso porque te puede generar lo que es la depresión. ¿Mm? Entonces, por eso es importante identificar y saber qué emoción estamos sintiendo. Y lo importante de esta charla en realidad es que cada uno aprenda a identificar sus emociones para que ya sabiendo esto luego pueda actuar frente a distintas situaciones cuando ya uno mismo, cada persona que nos está escuchando ahora, sepan, para que cada uno de ustedes sepan identificar sus emociones y luego sepan cómo actuar para luego no causar ningún arrepentimiento. ¿Ya?
Entonces, Pilar Sordo, que es una psicóloga muy reconocida, nos habla de 4 emociones básicas. ¿Cuáles son las 4 emociones básicas? La rabia, la pena, la tristeza y la alegría son las 4 emociones básicas. Y bueno, Pilar Sordo nos habla de una quinta, que es la angustia, que se dice que es cuando no estamos gestionando bien una de estas emociones, una de estas 4 emociones básicas. Entonces, ¿qué es importante? Primero, hay 3 puntos importantes, ¿no? Primero, saber qué emoción estoy sintiendo. Segundo, saber dónde estoy sintiendo esa emoción. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Si uno está muy ansioso, a veces uno empieza a temblar, empiezan a temblar sus manitas, o empiezan a palpitar más rápido el corazón, ¿no? O cuando uno está asustado, es que la persona es tan maravillosa que cada uno expresa incluso las emociones de diferente manera. ¿Ya? Y tercero, es que en qué parte estoy codificando cada emoción. ¿Qué es lo que quiero decir? Codificar es cuando las emociones se revelan en nuestro cuerpo. No sé si por ahí han escuchado, por ejemplo, uno de los puntos importantes que nos ayuda también a diagnosticar lo que es la depresión, obviamente más puntos importantes para poder identificar que la persona está pasando una depresión es que algunas personas sienten dolores corporales, ¿no? Y se les hace exámenes y no hay nada, no hay nada. Al final, después de tanto estudio, se llega a la conclusión de que la persona está con depresión. Entonces, por eso es importante saber qué emoción estoy sintiendo. Segundo, eh, dónde siento esa emoción. Y tercero, dónde estoy codificando esa emoción, ¿sí? Para que ya luego aprendamos cómo nosotros podemos expresar esa emoción. Hay algo muy importante. Esto es un ejemplo y sé que muchos lo hemos pasado. No sé si, por ejemplo, ¿no? Vamos a un jardín y un niño se ríe fuerte. Ah, ja, 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 ¿no? ¿Qué es lo que primero que a veces hace algunas profesoras? Obviamente no todas. Algunas profesoras, ¿qué hacen? Le dicen, shh, cállate, ¿no? Cállate o silencio o baja la voz, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente el niño en ese momento? Siente que se siente castigado, siente que esa emoción de la alegría no está bien vista, ¿verdad? Incluso siente culpa por haber reído. ¿Y qué aprende el niño? Aprende que la alegría no es bien aceptada. Entonces ahí viene cuando somos adultos y probablemente esta profesora que hace esto de que "Shh, cállate, no está entendiendo las emociones naturales, que son naturales del niño, y probablemente a ella le ha pasado lo mismo cuando era niña, entonces eso se está repitiendo. Entonces es importante aceptar nuestras emociones. Una alegría, cómo se vive? Riendo. ¿Mm? Es la naturalidad de la emoción, ¿verdad? O si vamos, por ejemplo, a un restaurante, de repente esto sí he preguntado a algunas personas si les ha pasado que estamos comiendo y vemos en la mesa a otras personas en otra mesa y se ríen, ¿no? Y empiezan a reír, ja, 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 y algunos se incomodan. Pero ahí va la pregunta, ¿por qué te incomoda la risa de los demás? ¿Mm? Ah, probablemente ha pasado lo mismo que la profesora, ¿no? Entonces preguntémonos por qué nos incomoda. Otro ejemplo importante también es el hecho de estar en un velorio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa normalmente cuando vamos a un velorio? Eh, a veces vemos que las personas, los familiares de la persona que ha fallecido, empiezan a llorar. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a los familiares que están llorando? Nos asustamos, les decimos, no, cálmate, ¿no? No, ¿qué lleva a pasar? No llores, porque si no, no vas a descansar, no vas a dejar que descanse su almita en paz, eh, no lo vas a dejar descansar, no, no llores. Tratan de calmar ese dolor, pero en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente no están permitiendo que la persona, el doliente, llore, porque la naturalidad de haber perdido a una persona es que llore. Eso es lo correcto. Si nosotros hacemos que las personas, los familiares, no lloren, lo único que estamos haciendo es empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el duelo de lo que tenía que durar de esto, sea más largo. Porque no estamos dejando que el duelo corra su transcurso adecuado. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante también, no cortar las emociones, mucho más en esto del duelo, porque incluso ahí viene lo que es el duelo patológico. Hay muchas personas que han perdido a un familiar en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, y siguen con lo mismo, y lloran, y ya pasó bastante tiempo así, el familiar haya fallecido hace muchos años, siguen en lo mismo, ya se convierte en un duelo
patológico, ¿sí? O también hay personas que reniegan y todo el tiempo, ¿no? Si se les hace las preguntas a los niños, ¿cómo ves a un adulto? Nos dicen que normalmente están renegando. ¿M? ¿Por qué? Porque incluso vemos que la cólera es más aceptable que la tristeza. Es más común ver a una persona renegando, porque esa persona hasta impone respeto, pero es más aceptable ver a una persona renegando porque impone respeto a ver a una persona triste llorando, hasta en el trabajo, en los estudios, en las clases, etcétera. ¿Sí? Em, bien, vamos a ver algunas diferencias entre las emociones y los sentimientos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué son las emociones? ¿Sí? Las emociones, como ya habíamos comentado, aparecen de una manera rápida, brusca, ¿sí? Las emociones tienen es algo corto, tienen un tiempo duradero, un tiempo muy corto de duración, ¿sí? Es un estado pasajero y siempre necesitan de un estímulo para que aparezcan. Entonces, ¿cómo es una emoción? Aparecen de una manera rápida, de una manera brusca, es una emoción, es algo corto, tienen un estado pasajero y necesitan de un estímulo para que aparezca una emoción. ¿Y cuál es la diferencia, no? ¿En qué se diferencia a los sentimientos? Los sentimientos que son. Los sentimientos se dicen que nos acompañan a lo largo de la vida. Yo puedo tener un sentimiento, por decir, por mi perrito, ¿no? Es un sentimiento que me acompaña durante bastante tiempo, no es como una emoción que es corta. Es un sentimiento ya hacia mi mascota. O también los sentimientos se presentan de manera moderada o a veces intensiva, ¿no? Es dependiendo, ¿no? Los sentimientos ya es más largo, más duradero. Como les decía, el amor por mi mascota, por ejemplo, es algo más larguito, más duradero. Y los sentimientos no producen un cambio fisiológico, ¿sí? En cambio, las emociones sí. En las emociones uno cuando siente cólera, por ejemplo, se va a poner rojo o los ojos se les va a ver sobresalientes, ¿no? Pero en los sentimientos no va a haber ese cambio, no se va a ver ese cambio como en la emoción. Y los sentimientos muchas veces no se necesita de un estímulo, ¿no? Acá, a comparación de las emociones. Bien, entonces hace un momento hemos hablado acerca de em, las emociones previas, ¿no? Que son las básicas, rabia, alegría, pena, angustia. ¿Cuál es la importancia de cada emoción? Cuando nosotros sentimos miedo, ¿no? Cuando nosotros sentimos miedo, ¿qué es importante del miedo? ¿Qué es importante del miedo? Es importante, ¿por qué? Porque el miedo nos impulsa a actuar de una cierta manera, nos impulsa a que nosotros sepamos actuar de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a una araña o un perro, los que tienen miedo, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones, mejor no corro porque me va a morder, hay un miedo, ¿verdad? Y el perro está ladrando, o mejor camino lento, o tratamos de buscar una solución. Eso es lo positivo del miedo. Entonces el miedo nos impulsa a buscar una solución. En ese momento cuando nosotros nos sentimos, no sentimos que estamos protegidos o sentimos algún peligro en el momento. La cólera, ¿en qué nos va a ayudar, no? O sea, ¿qué nos motiva la cólera? Nos motiva a luchar contra la conducta agresiva de otra persona, puede ser. Si alguien viene y me grita, la cólera me va a permitir a no permitir esa injusticia conmigo o con la persona que tengo al lado, con la persona que quiero. Entonces va a permitir que yo también exprese y actúe de una manera en la cual yo pueda poner ciertos límites a ciertas conductas de otras personas. ¿Sí? Entonces vemos que las emociones no son malas. La tristeza, ¿qué nos motiva? Nos motiva a pedir ayuda moral en otras personas. La curiosidad, ¿qué nos provoca? Nos provoca a aprender, explorar, conocer más, saber más. ¿Sí? La sorpresa, ¿qué nos motiva? Nos motiva a dirigir nuestra atención a ciertas cosas, ¿no? Algo inesperado. Vemos algo y en ese momento, nos quedamos asombrados. La alegría, ¿qué nos motiva? A compartir esos acontecimientos que nos da esa alegría, ¿no? Ese bienestar interno que sentimos. Entonces, por eso es muy importante saber que cada emoción también tiene su función, nos motiva a algo, ¿no? Ujú. Disculpe, ¿todavía cuánto tiempo tengo?
Bien. Entonces, si nosotros identificamos nuestras emociones, ya vamos identificando nuestras emociones, vemos que esto es bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos nuestras emociones, vemos que nuestras emociones tienen una función y vemos que nuestras emociones puede también, también intervenir en ciertas situaciones, manejar ciertas situaciones, es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos incluso a mejorar lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque mientras nosotros más mejoremos en la identificación y cómo gestionamos nuestras emociones, vamos a mejorar el trato hacia los demás, ¿sí? Y esto involucra muchas cosas. Por eso es muy importante ver cómo es cada emoción, ¿de acuerdo? A ver, entonces vamos a presentar un video. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Bien, entonces, ¿por qué les he mostrado este video? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, cuando éramos pequeñitos no nos han informado y no nos han enseñado esto acerca de las emociones, ¿verdad? Y todos tenemos un niño interior, así seamos personas de 50, 30,
40, 70 años, todos tenemos un niño interior y de alguna manera u otra es importante saber cómo identificar estas emociones. Ahí hemos podido ver que la alegría es el color amarillo, el azul es la tristeza, el rojo es la rabia, la cólera, el verde es la calma. Entonces podemos empezar desde ahí, ¿no? Poder identificar. Yo desde ahora voy a relacionar mi emoción de la alegría con el color amarillo. ¿Por qué? Porque es alegre, quiero compartir con todo el mundo, ¿no? Entonces es importante este video también y también lo pueden compartir con otras personas, lo pueden encontrar en YouTube. Algo muy importante para finalizar esto es que ahora vamos a ver qué debemos hacer para controlar, estas emociones, ¿verdad? Primero vamos a ver qué es lo que no debemos hacer para controlar nuestras emociones, qué es lo que no debemos hacer. Primero es intentar no pensar en algo. Ya. Les voy a poner el ejemplo, ¿no? No piensen en un elefante rosado. No piensen en un elefante rosado. ¿Qué está pasando por nuestra mente? Un elefante rosado, ¿verdad? Pero si yo nunca les hubiera dicho, no piensen en un elefante rosado, ni por acá el elefante rosado, ¿no? Y eso es lo que pasa con nuestra mente. A veces cuando decimos más algo no, viene con más fuerza. Entonces solamente es mejor dejar que pase ese momento. ¿Sí? Otra cosa que no debemos hacer para controlar las emociones es liberar la atención por otras vías. No sé si por ahí han escuchado de que algunas personas, no sé si lo siguen usando, pero algunas personas lo usaban el hecho de, en algunas terapias, ¿no? Sientes cólera, golpea, rompe, ¿no? Pero es algo que no es adecuado porque lo que la otra persona está haciendo es canalizar mal, de mala manera su emoción, ¿sí? Entonces no debe ser así. Lo más recomendable es aceptar esa emoción y pensar antes de actuar, ¿sí? No liberar esa tensión por otras vías, ¿sí? Em, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Realmente necesitamos entender a nuestras emociones. Otra cosa que no debemos hacer es presionarnos a tener pensamientos positivos. Obviamente, si estamos pasando por un mal momento, en ese momento no vamos a tener pensamientos positivos, ¿no? Pero sí es algo que de repente tomarlo de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, si llego tarde a un lugar, obviamente voy a renegar conmigo misma, ¿no? Y no decir, ay, siempre llego tarde, ay, ¿por qué he llegado tarde? Exagerar, ¿no? Sino decir, ok, he llegado tarde, ¿no? Pero ya, normalmente siempre llego temprano, ¿no? Tomar las cosas de una manera distinta, ¿no? O si no puedo con algo, no decir, ay, no puedo, y ya, no lo hago, no puedo, sino decir, ok, esto está complicado, pero lo puedo manejar. Ahí vemos la diferencia de los pensamientos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué debemos hacer para controlar nuestras emociones? ¿Qué sí debemos hacer para controlar nuestras emociones? Uno es que en ese momento tienes que, lo pueden anotar también, es recordar tus virtudes, tus éxitos en ese momento. Reafirmar lo que eres tú, tus virtudes, tus puntos fuertes. Por ejemplo, ¿no? En vez de, el ejemplo de llegar tarde, ¿no? En vez de enfadarte porque has llegado tarde, en vez de enojarte, en ese momento recuerda que normalmente siempre llegas temprano. Entonces vas a decir, esta vez he llegado tarde, pero no es tan grave, ¿no? En ese momento recuerdas tus virtudes, ¿no? De que siempre llegas normalmente temprano. Entonces no tienes por qué verlo de una manera terrible, ¿no? Si estás teniendo una emoción desbordante, en ese momento intenta recordar las cosas positivas en ti. Otro segundo punto importante que debemos hacer para controlar nuestras emociones es distrae tu atención en puntos concretos. Si vemos a un niño que está con su emoción así desbordante, llorando, gritando, ¿qué podemos hacer? No decirle, distraerlo, mira aquel globo. Y como es un niño, obviamente, va a distraer. Obviamente que esto va a ayudar en el momento, pero no debemos dejarlo ahí, sino después de que el niño ya se distraiga un poquito, decirle, ¿no? Ya
¿qué está pasando? Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Si tenemos una emoción desbordante en un momento, tratar de distraernos con otra cosa y luego ya pensar qué ha pasado, por qué me he sentido así, interiorizar un poco qué es lo que me ha hecho sentir así y cómo yo debería actuar en ese momento, cómo yo debía actuar o cómo debo actuar. ¿Sí? Interiorizar un poco, distraer nuestra atención a un punto concreto. Otra cosa que podemos hacer para que nosotros podamos controlar nuestras emociones es pensar en un futuro más inmediato, ¿no? Si bien hemos visto que las emociones vienen de pronto, decir, ¿no? Ok, esta emoción que estoy sintiendo ahorita no va a ser para siempre, solamente es momentáneo recordar eso, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Es ahí donde muchas personas cometen algunos actos que no deberían y por eso están en la cárcel, ¿no? Porque no pueden, por ejemplo, no pudieron dominar esa emoción que en ese momento se dejaron llevar por el impulso y ya. Por eso es importante antes de actuar pensar en un futuro más inmediato, ¿sí? Luego otro punto es meditar. Las personas, sé que algunas personas practican eso de la meditación, también les puede ayudar mucho, mucho, porque va a haber un cambio en uno mismo, el hecho de estar más tranquilo y ser más tolerante a la frustración, ¿sí? Y otro punto es darte permiso para preocuparte más tarde. Ok, ahorita está pasando esta situación, pero no le voy a dar tanta importancia. ¿Por qué? Porque esto puede mejorar más adelante, entonces no tengo por qué tener esa preocupación excesiva ahorita, ¿no? Y eso es una técnica para disminuir la intensidad de la emoción. Otro punto importante que nos puede ayudar para controlar nuestras emociones, para gestionar bien nuestras emociones, es escribir en un diario todas las emociones que estamos teniendo. Y otro punto es tomar un respiro para las emociones, ¿no? Eh, Se dice que cuando uno, por ejemplo, hay una investigación muy interesante que nos dicen que cuando uno está controlando la emoción en el momento, es como si eh, estuvieran habiendo un consumo de glucosa en nuestro cuerpo, como si estuviéramos haciendo ejercicios, ¿no? Entonces esto es algo muy importante y por eso algunos especialistas recomiendan que si tú sabes, estás siendo consciente de que ahorita estás tratando de controlar, estás controlando una emoción, toma una bebida que sea un poco dulce, ¿no? Un poco rica en azúcar. ¿Sí? Y otro punto importante también es la afirmación positiva para poder gestionar nuestras emociones. Bien, muchas gracias. Nos hemos ido hemos extendido más el tiempo. Muchas gracias a usted, licenciada Fanny, por el tema que hemos tratado el día de hoy, que, como comentaba al inicio, durante la pandemia se ha visto manifestado todo ello. Algunas personas han progresado en ese aspecto porque han logrado controlar sus emociones, otras no lo han hecho y se han sentido, por el contrario, frustradas. Estamos en una etapa donde ya nos estamos liberando de la pandemia, donde estamos interactuando nuevamente, donde nuestras relaciones humanas se van de alguna manera fortaleciendo tras prácticamente 2 años estando aislados y solamente comunicándonos a través de la virtualidad. Y va la primera pregunta que nos hacen. Ese cambio que probablemente ha producido en las personas que algunas se vuelvan retraídas, otras probablemente hayan cambiado en otros aspectos, ¿cómo lo debe afrontar? ¿Cómo debe afrontar la persona que va a volver a tratar con alguien cara a cara, que va a volver a tener de repente un vínculo con otra persona? ¿Cómo debe manejarlo? Es lo que nos preguntan, cómo afrontar el salir, el hablar, el vincularse nuevamente. Uh-huh. Es una interesante pregunta porque creo que a todos nos ha pasado, porque todos hemos estado en confinamiento, ¿no? Sabemos que por investigaciones, cuando una persona se aísla de otras personas, hay consecuencias psicológicas, hay más estrés, más ansiedad. Por eso es que en esta pandemia muchas personas que antes no han tenido ansiedad,
ahora han sufrido de ansiedad, o no han tenido nunca un ataque de pánico, ahora han tenido un ataque de pánico. Entonces, lo primero es entender que esta pandemia, este confinamiento lo hemos pasado todos, absolutamente todos, o sea, nadie se ha librado de este confinamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a todos nos ha afectado. Incluso a nosotros los psicólogos también nos ha afectado, y eso que nosotros sabemos cómo llevar las emociones también nos ha afectado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar y saber y decir, ¿no? Esto no solamente me ha afectado a mí, también ha afectado a muchas personas. Entonces, ¿esto qué es lo que quiero decir, no? Que esto nos va a ayudar a sentirnos acompañados en este proceso. ¿Por qué? Porque todos lo hemos sentido. Lo primero es aceptar esto para no sentir ese temor. Y lo segundo es empezar a ya tratar de conectarse con las otras personas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Las redes sociales ayudan mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, tanto como nos acerca a más personas, también nos aleja de las personas. ¿No? Porque a veces antes, sin las redes sociales, ¿qué hacían las personas? Se encontraban para conversar de un cierto tema, a tomar un té o un cafecito o algo, ¿no? Pero ahora es más simple agarrar el celular y agarrar el WhatsApp y empezar a chatear. Pam, pam, pam. Es más fácil. Pero por eso digo que tanto como nos acerca, también nos aleja más de las personas. Lo más adecuado es empezar a tratar de contactar con personas más cercanas, con tus amigos, con tus amigas de la universidad, con tus amigas del colegio, de repente tratar de reunirnos, obviamente teniendo siempre los protocolos adecuados aún, y tratar de compartir, ¿no? Empezar a compartir ya con las personas más cercanas, para que no nos sigamos alejando de las otras. Esa sería mi respuesta, tal vez otra duda. Sí, tenemos otra pregunta que nos hacen llegar. Les recordamos a las personas que nos pueden escribir su pregunta. Estamos a través de USMP TV para todos ustedes que nos acompañan los días jueves a las 4 de la tarde. La siguiente pregunta que nos hacen es la siguiente, valga la redundancia. ¿El comportamiento violento, impulsivo en los adolescentes es normal? Nos preguntan, ¿o se puede regular? Bueno, supongo que nos hacen esta pregunta porque siempre se dice, ¿no? Está en la edad de la adolescencia y muchas veces se trata de justificar, ¿no? A veces la falta de respeto a los padres incluso, o las discusiones entre hermanos en el hogar, que suelen ser muy violentas en la edad de la adolescencia, pero ¿es justificable o se puede tratar esto? Ya. Como estábamos comentando durante la charla, en realidad las emociones no son buenas ni malas. ¿Mm? La cólera, por ejemplo, no es mala. La emoción en sí, la cólera, no es mala. ¿Dónde está lo malo? En cómo, en este caso, el adolescente actúa frente a la cólera, ¿no? Entonces, como si nosotros ya estamos identificando, es importante saber esto. La cólera no es mala. La emoción que está teniendo ahorita el hijo adolescente, la emoción que está teniendo ahorita no es mala. Lo malo es cómo está gestionando. ¿Y qué nosotros podemos hacer para que ya el adolescente no gestione de mala manera esa emoción? Conversar con él. Lo primero es ayudarle a identificar esa emoción. Si nosotros vemos que está actuando de una manera impulsiva y está rompiendo cosas o está gritando y grita a todo el mundo el adolescente, después de esa crisis que hemos visto que está teniendo, esa emoción demasiado conflictiva, muy fuerte, después esperar a que se calme un momento y luego preguntarle, ¿no? ¿Cómo estás? Esto ya es como que tratar de, ya les estoy indicando un poquito cómo podemos nosotros manejar esa emoción en el adolescente, ¿no? Porque ya sabemos que la emoción es normal, la emoción es algo normal, lo anormal es cómo uno actúa. Entonces, preguntarle, ayudarle a identificar su emoción. ¿Cómo te sientes? Siento cólera. Ya. ¿Y cómo te sientes cuando estás con cólera? Siento que mis manos tiemblan, siento que quiero gritar, siento que quiero, no sé, estoy enojado, ¿no? Así me siento. Ah, ya, entonces esa emoción es la cólera. ¿Y crees que lo más adecuado es gritar? A gritarnos a nosotros que somos tus papás o gritar a otras personas, hacerle reflexionar. Solamente con la reflexión, el adolescente o cualquier persona va a empezar a tomar conciencia de sus actos, ¿no? Ah, ya no, sí, tienes razón, no debo gritar cuando estoy renegando.
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que viene después? La culpa. Para el mismo adolescente viene la culpa, o para los mismos papás cuando les gritan a sus hijos viene la culpa. ¿Por qué le he gritado? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Bien, nos hacen una tercera pregunta y esta está relacionada a la depresión. Nos consultan. Siempre que tengo problemas, caigo en depresión. He llegado a pensar que esto es normal en mí. ¿Debo llevar tratamiento? Nos consultan. Es importante tomar en cuenta que la depresión en sí, estamos hablando de una enfermedad, es como cuando uno tiene un dolor, no sé, por decir, ¿no? Gastritis, ya es una enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que tratar la gastritis? Con pastillitas, una dieta adecuada, ¿verdad? Solamente de esa manera la persona se va a curar de la gastritis, pero sí hay una cura. De igual manera, cuando estamos hablando de depresión, ojo con esto, hay que identificar si primero es la enfermedad de que es la depresión o simplemente es una respuesta con esa emoción de la tristeza a ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta va en que cada vez que le pasa cosas malas, siente tristeza, siente depresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si realmente estás teniendo depresión o realmente estás teniendo eh, un sentir frente a la situación que es la tristeza, que es lo normal. Entonces hay que identificar primero eso, ¿no? Es muy importante, en este caso yo le sugiero que vaya a un especialista, un psicólogo, o incluso también se puedan contactar conmigo, ¿no? Yo con gusto, o con el psicólogo con quien se sientan en confianza para que les ayude a identificar si realmente están pasando por depresión o es una respuesta a las situaciones que están teniendo. Si en caso está teniendo depresión, realmente sí necesita esto de ayuda constante de un psicólogo una vez a la semana, sus citas, y muchas veces, bueno, tomar pastillas. Y si no, simplemente técnicas de cómo afrontar las situaciones que le hacen sentir triste. Bien, y la última pregunta que nos hacen es sobre un tema que también es muy común escucharlo, pero no siempre se trata con responsabilidad, esto que les voy a mencionar. Nos preguntan sobre si las personas son bipolares, nos están preguntando que explique, por favor, cuándo identificar que una persona es bipolar. Y seguro nos preguntan porque, como mencionaba yo hace un momento, a todo cambio de ánimo se dice bipolaridad, pero no todos tienen bipolaridad. ¿Cuándo sí y cuándo no? Exactamente. La pregunta sí es muy buena y qué bueno que estén haciendo esa pregunta porque es algo que todos debemos tener en cuenta. Actualmente, como ya muchas personas, la psicología está al alcance de muchas personas por las redes sociales y por todo, muchas veces vemos, ¿no? Jovencitas, jovencitos, ay, yo soy bipolar, dicen, ¿no? Y, y los psicólogos a veces nos quedamos así pensando y decimos, ¿no? ¿Cómo llegó Realmente ese diagnóstico, dice usted? sí, nos quedamos pensando, ¿realmente será bipolar? No, tenemos que diagnosticar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando estamos hablando de la bipolaridad, estamos hablando de un trastorno, ¿sí? ¿Por qué? La bipolaridad se caracteriza por episodios largos, bien marcados de manía y de depresión. Puede ser meses, 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 con una manía excesiva en la cual incluso la persona no puede ni controlar las cosas que está haciendo porque está con la bipolaridad. Ahorita está en un estado maníaco y se va a hacer cosas, excesivas. Pueden hacer deportes extremos donde su vida corre riesgos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se van a cosas extremas. Ese es en el estado de manía, de felicidad extrema, pero en el estado de depresivo, que es la bipolaridad, en el estado depresivo se hunden, no se levantan, no desayunan, no comen, lloran todo el tiempo, no abren las cortinas, nos vamos a una depresión así, depresión en sí, ¿no? Excesiva, una tristeza excesiva. Son como que
episodios muy marcados, pero durante bastante tiempo, durante bastantes meses. Y ahora, eso es la bipolaridad. No, la bipolaridad no es que una persona ahorita yo me sienta triste me sienta feliz, por ejemplo, yo, ¿no? Me siento feliz porque estoy realizando la charla, me gustan las preguntas que están haciendo, y no sé, de repente mi perrito, me asusto, ¿no? Y no lo encuentro. ¡Ay! Y me pongo triste. Entonces, no es que esté ahorita, si yo sea bipolar, el evento mismo, que el pensar de que de repente no sé dónde está mi perrito me pone triste, es algo natural, es una respuesta natural al acontecimiento. Entonces, hay que diferenciar eso. Eh, es muy distinto a la bipolaridad. Muy bien, muchas gracias por las respuestas a las preguntas que nos han hecho llegar las personas que nos están acompañando, que nos siguen. Y simplemente queda agradecerle por este consultorio psicológico online que hemos compartido el día de hoy y invitar a todas las personas que pueden ver esta transmisión en cualquier momento porque quedará en la página de USMP TV Filial Sur. Así que muchas gracias nuevamente, licenciada Carita, por compartir con nosotros y seguro nos vamos a ver en una próxima ocasión. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Con eso terminamos el consultorio psicológico online del día de hoy y nos encontramos el próximo jueves. Buenas tardes con todos.